¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de en qué momento se esté viendo este video. Este video se hizo con el fin de explicar, de analizar un poco un fragmento extraído de uno de los escritos más importantes para poder entender la cultura peruana antes de la conquista española y después de la conquista española. Me estoy refiriendo a los escritos de Garcilaso de la Vega, titulado Los comentarios reales del Inca o también los comentarios reales. Antes de pasar al análisis, es importante mencionar que Garcilaso en estos escritos tiene una dualidad a la hora de referirse a la cultura inca, una dualidad de pensamiento, una identidad cultural doble, ya que Garcilaso fue hijo de un noble español y una princesa inca. Entonces esto le permite narrar los hechos, narrar cómo era la cultura incaica de una manera mucho más vívida y mucho más real. Entonces, en este sentido, vamos a analizar el primer fragmento y el único que voy a analizar en este video, que fue extraído de la página 27 del primer tomo. Y dice lo siguiente: y principiando de sus dioses, decimos que los tuvieron conforme a las demás simplicidades y torpezas, que usaron así en la muchedumbre de ellos como en la vileza y bajeza de las cosas que adoraban. Porque es así que cada provincia, cada nación, cada pueblo, cada barrio, cada linaje y cada casa tenía dioses diferentes unos de otros, porque les parecía que el dios era ajeno, ocupado con otro, no podía ayudarle sino el suyo propio. Podemos interpretar esto que Garcilaso se refiere a la diversidad y a la multiplicidad de dioses que habían en ese entonces en la religión incaica. Él usa palabras como torpezas, simplicidades, para poder describir las prácticas religiosas que tenían los incas, lo cual refleja una visión dual, ya que por parte de su padre él pudo haber visto estas prácticas como extrañas y primitivas, pero por otra parte también, al ser hijo de una princesa inca, al tener descendencia inca, él pudo haber tenido una comprensión y una conexión personal con estas costumbres. Entonces, esta dualidad que tiene Garcilaso es un tema muy recurrente en sus escritos con respecto a los comentarios reales del Inca. Ahora bien, el hecho de que Garcilaso sea mestizo le ofrece pues una perspectiva única sobre la cultura y la historia inca, ya que su identidad mestiza le otorga la capacidad, le otorga el poder de poder interpretar y mediar entre dos mundos diferentes, tanto del inca como el español. Entonces, esto le permite a Garcilaso proporcionar un relato mucho más matizado y complejo de la historia inca que lo que podría haber sido hecho por una persona que solo haya tenido una sola perspectiva. En cuanto a su estilo literario, Garcilaso pues es conocido por su prosa clara y también fluida, y por su habilidad para poder entrelazar narrativas históricas y personales. En este fragmento, Garcilaso demuestra su habilidad para poder describir de una manera vívida y detallada las prácticas religiosas de los incas, y así poder transmitir su sentido de la diversidad y la complejidad de estas prácticas. Sin embargo, Garcilaso también refleja influencias europeas en su escritura, como se puede ver en el uso de términos despectivos para describir estas prácticas, lo cual refleja las actitudes europeas de la época hacia las culturas indígenas. Y el hecho de que él tenga una perspectiva quizás despectiva no significa que esté criticando la cultura inca, sino significa que está narrando los hechos, que está explicando cómo fue en realidad la cultura inca desde un punto de vista más real, por así decirlo. Entonces podemos concluir que estos escritos por Garcilaso pues es una obra literaria y etnográfica de mucha gran importancia para la historia y la cultura peruana, ya que él es conocido, ¿no?, como un mestizo de América,
La obra, pues en este sentido, narra la historia del imperio incaico con las experiencias personales que el autor tiene. Y a través de esta amalgama de relatos, Garcilaso ofrece una visión única de la vida y la cultura en el antiguo Perú, así también como el choque de culturas que ocurrió durante la conquista española. Otro punto es que la obra destaca por su estilo literario claro y elegante, característico del Renacimiento español, lo que lo convierte en un ejemplo representativo de la literatura de su época. Además, ya para terminar, los comentarios reales del Inca es una valiosa fuente de información sobre la civilización incaica, tanto como de sus costumbres, su organización política social, así como sus logros culturales y también religiosos, ya que a través de estos escritos Garcilaso contribuyó significativamente a la preservación de la memoria de una de las más grandes culturas precolombinas.